Osama Bin Laden, el hombre más buscado en la última década, ha muerto. Su baja es para muchos un éxito de las autoridades norteamericanas, sin embargo, también abre la puerta a una serie de interrogantes. Todavía no es claro cuál será el futuro del corredor estratégico de Asia Central. Tampoco se sabe qué pasará con las relaciones entre Pakistán y los Estados Unidos. En lo que sí parece haber consenso es que la amenaza terrorista todavía no ha terminado. Por lo mismo, la posibilidad de vengar la muerte del emir de Al-Qaeda justifica las medidas de prevención en distintos países de Occidente. Para entender las implicaciones de la muerte de Bin Laden, hablaremos con Andrés Molano Rojas. Andrés Molano Rojas, abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. También es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad de Santo Tomás y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Además, fue becario del Center for Hemispheric Defense Studies de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como catedrático en la Universidad del Rosario, en la Academia Diplomática de San Carlos, la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Profesor Molano Rojas, dar de baja a Osama Bin Laden es un éxito militar, es un éxito en la guerra contra el terrorismo o solo es una especulación de medios masivos de comunicación. Bueno, muchas veces, Carlos Alberto, el éxito depende de la definición que hagamos de él. Y sin duda alguna, ya en tiempos del presidente Bush, se definió como uno de los parámetros de éxito de la guerra global contra el terrorismo la eliminación de los cabecillas de Al-Qaeda y muy en particular de Osama Bin Laden, algo que reafirmó hace unos meses el presidente Barack Obama. En ese sentido, para los Estados Unidos, para la estrategia que se trazaron en el marco de la guerra global contra el terrorismo, es sin duda un éxito, pero no significa, desde luego, y así lo han hecho notar varios analistas y algunos tomadores de decisiones cercanos a la Casa Blanca, no significa, digo, el fin del terrorismo ni la terminación de la guerra iniciada por el presidente Bush luego de los ataques del 11 de septiembre. A medida que han ido pasando los días ha ido surgiendo más información y uno de los debates es que Osama Bin Laden estaba desarmado y la justificación institucional de los SEALs o las fuerzas especiales es que se resistió al arresto. ¿Capturarlo vivo era una opción o era una opción descartada? Era una opción sumamente compleja. Ese debate al que usted alude, Carlos Alberto, es tal vez uno de los errores en el manejo de situaciones complejas que hemos visto en las horas siguientes a la divulgación de la noticia sobre la eliminación de Osama Bin Laden. El gobierno norteamericano se dejó enfrascar en una serie de discusiones que quizás habría podido evitar si hubiera elaborado una narrativa mucho más firme, mucho más coherente y consistente, que no diera lugar a fisuras o a ese tipo de cuestionamientos y especulaciones. El hecho es que haber conservado a Osama Bin Laden con vida, haberlo sometido a un proceso judicial, habría generado riesgos adicionales muy importantes que sin duda pesaron en la consideración estratégica de quienes finalmente ejecutaron la operación. ¿Cree usted, profesor Molano Rojas, que el discurso del presidente Obama al dar respuesta y al decir que oficialmente sí era cierto que Osama Bin Laden ha sido dado de baja, fue un discurso bien manejado desde el punto de vista de la reelección? Pues el presidente Obama está muy preocupado por lo que pueda pasar en noviembre del 2012 y la noticia de haber dado de baja a Osama Bin Laden le da por lo menos un respiro. Sin embargo, en muchos sectores republicanos, con razón además, se está reivindicando el éxito de la operación en términos de las directrices políticas que fueron establecidas por el presidente Bush. De alguna manera, la eliminación de Osama Bin Laden es un éxito del presidente Bush y de las políticas defendidas por los republicanos en materia de seguridad. Y Obama tendrá que hacer un equilibrio frente a su propio papel en el acontecimiento y lo que le debe como legado al presidente Bush. Uno de los puntos de debate más importantes es qué tanta protección tenía Osama Bin Laden de los servicios secretos y de los servicios de inteligencia de Pakistán y de una parte importante de las Fuerzas Armadas de Pakistán. ¿Cómo ve usted el tema de Pakistán en este contexto? El asunto pakistaní nunca ha sido fácil para los Estados Unidos. Es, como se ha repetido en varios titulares de prensa, un aliado imprescindible pero difícil de manejar.
Y bueno, el hecho de que, como ha afirmado el director de la CIA, no se compartiera información de inteligencia para evitar cualquier riesgo de frustración, el hecho de que ya en varias oportunidades se había especulado sobre la renuencia, la negligencia de la inteligencia pakistaní a colaborar efectivamente en la lucha contra el terrorismo, pues forma parte de un cóctel muy explosivo que tiene que manejar el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No se puede en este momento sacrificar la relación con Pakistán, a pesar de que sin duda no se contó con la colaboración que sería deseable, y eso tiene que vendérselo el Departamento de Estado del Congreso de los Estados Unidos, donde empiezan a alzarse voces que exigen una revisión de los términos de la ayuda y la cooperación con Pakistán. El hecho de que las SEALs hayan actuado solos, fuerzas norteamericanas actuando solas dentro de una población muy cerca de Islamabad, dentro de una población que está en el rango de las instalaciones militares, y que adicionalmente quizás el único funcionario pakistaní que estaba informado fuera el presidente Zardari, ¿genera una connotación especial a este debate? Bueno, pues forma parte de las preguntas que se han suscitado sobre la legalidad de la operación en la cual fue eliminado Osama Bin Laden. Pakistán respondió de dos maneras. Primero, la columna del presidente pakistaní en el Washington Post al día siguiente de la divulgación de la noticia, afirmando que Pakistán había hecho lo que tenía que hacer, que Pakistán había hecho su parte, pero por el otro, las recientes declaraciones en las cuales Pakistán lamenta la violación de su soberanía territorial sin hacer una alusión expresa a los Estados Unidos. ¿Dentro de eso incluye usted las explicaciones del expresidente Pervez Musharraf? Sí, por supuesto que esta falta de colaboración, esta negligencia vincula no solo al actual régimen pakistaní, sino también al régimen anterior, y por lo tanto tiene perfecta lógica que todos traten de salvar un poco la posición que tienen frente a los Estados Unidos, tratando al mismo tiempo de reivindicar la soberanía o el control que deban tener sobre sus asuntos internos. Pero profesor Molano Rojas, para muchos de nosotros no es claro ¿qué sucede dentro de Pakistán? ¿Por qué se da esta acusación de connivencia o tolerancia o incluso encubrimiento de los servicios de inteligencia a Osama Bin Laden? ¿Cuál es el papel de los islamistas dentro de Pakistán mismo? Pakistán, algunos dicen, es una sociedad que está en medio de una guerra civil. ¿Cuál es la realidad de esta perspectiva? Bueno, Pakistán podría ser lo que muchos llamarían un estado fallido, un estado con unas serias dificultades de control territorial, en el cual hay una enorme presencia de movimientos fundamentalistas islámicos de distinto cuño y naturaleza, desde los más extremos, algunos mucho más moderados, que viene de un periodo de dictadura del general Pervez Musharraf, que por otro lado parece estar en crisis política permanente y en el cual no está claro, por ejemplo, que el poder civil tenga un control real sobre el aparato militar y el aparato de inteligencia. Es un país estratégicamente ubicado en relación con la guerra que se libra contra el talibán en Afganistán. Es un país que ha sido históricamente enemigo de India. Aquí es interesante anotar, Carlos Alberto, cómo India salió a declarar muy rápidamente que el hecho de que Osama Bin Laden estuviera en territorio pakistaní era una prueba de que Pakistán se había convertido en un santuario para el terrorismo internacional, y sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, es un aliado, repito, necesario para los Estados Unidos en este momento. Pero Asia Central es una región donde el componente étnico es fundamental, y los Pashtun son una de las tribus más importantes, tanto en Afganistán como en Pakistán. ¿Qué papel tenía la relación entre Osama Bin Laden y los Pashtun? Una relación que existía desde luego, pero que no es el único factor de explicación de la complejidad étnica que vive Pakistán y sus implicaciones políticas. Pakistán de hecho ha terminado negociando en algunos casos con los líderes tribales afgano-pakistaníes. Esas relaciones tribales no se sujetan, por ejemplo, a las fronteras entre los dos estados, sino que son sumamente fluidas, con el fin de evitar episodios de violencia o de desorden político en esa región del país, en Beluchistán, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que ha habido es un intento por utilizar a veces los vínculos tribales para ejercer cierta influencia en Afganistán, pero también para tratar de limar asperezas internas y evitar un desbordamiento de violencia radical islamista en Pakistán.
En ese contexto de cosas que usted plantea, hay un elemento que suena muy interesante y es cuál es la capacidad de respuesta, de retaliación que tengan estos islamistas radicales, tanto pakistaníes como afganos, como distintas fuerzas islámicas radicales. Frente a la eliminación de Osama Bin Laden, ¿no es verdad? Claro. Sí, hay ahí que anotar dos cosas. Uno, que Al-Qaeda se ha convertido, Carlos Alberto, en lo que yo llamo un imaginario insurgente global. No es simplemente una organización terrorista, no es una red, es un imaginario que opera a través de células muy dispersas geográficamente, que no depende de liderazgos específicos, y en ese sentido el impacto de la muerte de Osama Bin Laden va a ser muy reducido. Y por otro lado, la preparación de una retaliación a gran escala y de gran impacto requeriría un tiempo mayor, por lo cual no se producirá de manera inmediata. Y por último, habría que señalar en ese sentido que sería un error interpretar futuros ataques terroristas, todos dentro de la lógica de la retaliación por la muerte de Osama Bin Laden. Existe una agenda propia del yihadismo global que se seguirá desarrollando con o sin Osama Bin Laden. En esa perspectiva aparece uno de los, digamos, elementos más curiosos, y quisiera que usted nos los explicara. ¿Por qué las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos deciden arrojar el cadáver de Osama Bin Laden al mar? Bueno, esa explicación habría que pedírsela a las fuerzas militares de los Estados Unidos, Carlos Alberto. Hay unas explicaciones que son las explicaciones que todos conocemos sobre el cumplimiento de los requisitos rituales propios del Islam, pero quizás hubo también algún tipo de consideración ya más práctica relacionada con la necesidad de evitar que se estableciera algún lugar de simbolismo muy recargado que acabara sirviendo de centro de peregrinación o de inspiración o exaltación de la memoria de Osama Bin Laden. Pero Al-Qaeda entonces sí es una fuerza terrorista islamista o no? Al-Qaeda es una organización, pero hoy quizás, Carlos Alberto, el problema es menos Al-Qaeda que el al-qaedismo, que es ese imaginario insurgente que inspira células autónomas y descentralizadas en el Magreb, en el centro de África, en el sudeste asiático, que inspira incluso células durmientes y las despierta, que operan a través de terroristas nativos, por ejemplo en Europa Occidental o incluso en Estados Unidos. Es decir, la idea de una organización terrorista piramidal, jerárquica, basada en un principio de especialización de funciones, de un mando unificado, no es la idea que representa, no es la imagen que representa lo que es hoy en día el al-qaedismo. Es más una compleja comunidad de información, de ideales, que circula por distintos medios de comunicación, que se inspira recíprocamente y que opera con una enorme autonomía y una gran descentralización. En esa perspectiva aparece un elemento que es muy interesante. Pakistán es una sociedad completamente dividida. Hemos visto el asesinato de Nazir Bhutto, el asesinato del gobernador de Punjab, el asesinato del ministro de las minorías, una serie de asesinatos frente a otras diversidades religiosas, una radicalización del Islam sunita estilo Pashtun hacia el norte de Pakistán, un intento de toma del poder en Islamabad desde el Valle del Swat hace 2 o 3 años. ¿Qué va a hacer el futuro de Pakistán con toda esta discusión, este debate que se va a armar alrededor de haber dado de baja a Osama Bin Laden? El futuro de Pakistán sigue siendo incierto y de una promisoria inestabilidad, aún si no se hubiera dado de baja a Osama Bin Laden. La viabilidad del Estado pakistaní está fuertemente cuestionada y el peligro que existe es que acabe convirtiéndose en una especie de sifón de ayuda, por ejemplo, de los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el terrorismo, sin que eso finalmente acabe resolviendo los problemas de Pakistán. Deje de preguntarle algo que está por fuera de estas discusiones y es una especie de teoría de la conspiración. Y ha habido algunos intelectuales en algunas partes del mundo que vienen diciendo que Osama Bin Laden era un agente de la CIA, que la CIA sabía todo el tiempo dónde estaba, que ha sido utilizado y que la guerra contra Irak y contra Afganistán y las operaciones en Pakistán son una pantalla de la CIA, y que incluso alguien afirma que los atentados en Mumbai desde hace unos años, en el que un grupo terrorista pakistaní muy financiado por el ISI, que finalmente eso era una especie de acto montado por la CIA en conjunto con el Mossad para hacer quedar mal a Pakistán.
Bueno, yo aplico generalmente un principio en temas de relaciones internacionales y es que en la medida en que las teorías de conspiración no tienen cómo probarse, no tiene la menor importancia ni vale la pena que nos preocupemos por ellas. En este contexto, ¿qué pasará con Ayman al-Zawahiri? ¿Va a reemplazar a Osama Bin Laden? Bueno, está en las listas de los posibles sucesores de Osama Bin Laden, pero yo creo que en este tema del liderazgo que ejercía ¿Pero Osama Bin Laden, ¿va a haber reemplazo en Al-Qaeda? precisamente creo que lo que uno tiene que preguntarse, Carlos Alberto, es si el liderazgo que ejercía Osama Bin Laden es sustituible. Es decir, si puede existir algo como una transmisión del mando en una organización que Osama Bin Laden dirigía, sobre todo dada su capacidad de inspiración, dado su poder simbólico, no en virtud de un poder institucional o formalizado. Pero puede Osama, haber sucesión en una pero organización. Osama se había adjudicado, tenía el título de emir de Al-Qaeda. Y eso es perfectamente congruente con la aspiración de Al-Qaeda de restablecer de alguna manera el califato islámico desde el norte de África hasta las Filipinas, el restablecimiento de un califato universal. Pero aunque sin duda la figura más connotada de Al-Qaeda hoy por hoy en términos de cúpula sea al-Zawahiri, yo tengo mis dudas acerca de la posibilidad de que exista realmente una sucesión y no creo que Al-Qaeda sea una organización, o como le he dicho, ese imaginario, por definición, no depende de liderazgos explícitos y visibles. Esta posible reemplazo de Al-Qaeda, las afiliaciones, los grupos que se afilian a la ideología Al-Qaeda, a la red Al-Qaeda, porque es más una ideología que una red, que una organización propiamente dicha, ¿va a tener algún protagonismo desde a su manera de ver en este vacío de poder que se cierne sobre Asia Central? Bueno, Asia Central ha sido definida alguna vez como la tumba de todos los imperios, ¿no? Y ahí lo que vemos es cómo ha habido un esfuerzo histórico de varios imperios por establecerse sin éxito. En Asia Central hay otras variables, hay variables muy diversas de gobernabilidad interna de cada uno de los estados de la región. Algunos son más proclives a caer en las tentaciones del radicalismo y del fundamentalismo, algunos serían más vulnerables que otros, pero no creo que de un proceso sucesorio, si lo hay, o del hecho de la simple eliminación de Osama Bin Laden, tengamos que esperar un recrudecimiento sustancial del terrorismo o la actividad del fundamentalismo islámico en ningún lugar del mundo. ¿Usted cree que Estados Unidos lograría explicar la idea de que no está en guerra con el Islam? Yo creo que la inmensa mayoría de la población del mundo musulmán está persuadida de que Estados Unidos no es un enemigo del Islam y está persuadida también de que la guerra no es contra el Islam. Se trata de grupos minoritarios, se trata además de reconocer, entre otras cosas, que Al-Qaeda nunca logró afianzarse, arraigarse masivamente en el mundo musulmán. Al-Qaeda es en realidad un imaginario, una red, como la queramos concebir, de minorías. Y esas minorías no pesan hoy por hoy en los procesos políticos más importantes que está atravesando el mundo musulmán, por ejemplo, en el norte de África y en el Medio Oriente. En esa perspectiva, es evidente que los Estados Unidos ha tenido un afán grandísimo por abandonar los escenarios de Afganistán e Irak. ¿Usted cree que con haber dado de baja a Osama Bin Laden, la salida está ya prácticamente garantizada? Eso quisieran algunos sectores, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que ya han anunciado que insistirán en acelerar la salida de Afganistán. Sin embargo, no creo que estén dadas las condiciones estratégicas para que esa retirada de Afganistán se dé con la premura que estos sectores de la opinión quisieran. Pero ese abandono de Asia Central, si llegase a darse, como lo plantean algunos de los sectores más duros del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no es un abandono prematuro del escenario geopolítico de Asia Central? Sin duda, y podría generar una especie de vacío de poder que podría ser aprovechado por algunos sectores, no necesariamente vinculados al radicalismo islámico, pero de alguna manera hostiles a los intereses de los Estados Unidos. Por último, tengo que preguntarle, ¿cree usted que la posibilidad de venganza de la muerte de Osama Bin Laden es real?
Es una posibilidad que de materializarse se materializará quizás en un plazo más largo del que está previsto y que justifica desde luego las medidas de prevención que han adoptado distintos gobiernos, no solo en el mundo occidental, frente a una eventual cadena de retaliaciones. Profesor Molano Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Carlos Alberto, por la invitación y hasta la próxima.